bienvenida a todos los asistentes. Gracias, ahí tenemos a nuestro asistente Aldo, que va a estar en los controles, como diría alguien de la radio, nos va a estar ahí apoyando. Y hoy día tenemos dos invitados extraordinarios, ingenieros. Voy a proceder a leer sus biografías para que los vayamos conociendo. Tenemos hoy día a Joel Ábalos, que es ingeniero civil en informática. Ya, si mal no estoy, titulado del USACH, ¿no? ¿Joe? Sí. Bueno, sí, cercano, tío. Joel nos contó que le gustan los animales, le gusta jugar competitivamente online, y por ahora se declara fanático de Rick y Morty. Y ahí pronunciando bien para que no hayan confusiones. ¿Algo que quieras agregar, Joel, quieras comentar de ti, aparte de lo que acabo de mencionar? ¿No? Ya vamos entonces con nuestro segundo invitado. Les presento a Jaime Durán. También es ingeniero civil en informática. Él se declara coleccionista de Funko Pops. Puedo dar fe de ello. Es simpatizante del anime y la fotografía. Y bueno, le gusta la bicicleta, así que suele ir en bici a la oficina. Bueno, ellos van a ser nuestros invitados estelares el día de hoy. ¿Por qué los invitamos? Bueno, la idea es que podamos conectar un poco lo que es el mundo universitario con las empresas. Entonces, ya generando esa conexión, tenemos aquí a Jaime y Joel, que vienen desde Equifax, que bueno, ustedes tal vez lo conocen más como DICOM. Es una empresa transnacional de Estados Unidos y bueno, lleva varios años ya aquí en Chile establecido, tiene un centro de desarrollo también que lleva, bien, espérenme que llegó alguien, lo vamos a admitir, que lleva un tiempo también funcionando y tiene varios egresados de la Universidad de Santiago. Así que les paso el dato, chiquillos, para quienes quieran postular en un futuro próximo, para los que, sobre todo los que ya están próximos a titularse. Bien. No sé si Jaime y Joel quieren agregar más, si no, partamos con su presentación, que ya la veo ahí proyectada. Yepa. No, yo creo que más que tú ya no diste harta información nuestra, yo creo que ellos no están acá para conocernos nosotros, así que... Pero sí, debo comentar de que con Joel, nosotros, o Joel, como es realmente su nombre, somos parte de un área que se dedica a los servicios que buscan validar y verificar identidades, ¿ya? Y el fin de esto es evitar fraude a través de identidades. Actualmente con el equipo Joel, junto con Joel y el resto del equipo, manejamos alrededor de unos 30 microservicios que de un modo u otro están aportando a esta solución. Pero claramente esta charla no es para hablar del área de identidad y fraude, sino que es para hablar un poco de quiénes somos nosotros, que somos parte del Centro de Desarrollo de Santiago, que es uno de los 3 centros de desarrollo que tiene Equifax en el mundo, ¿ya? Sin embargo, el centro que tiene Santiago es el más grande que hay, con cerca de 220 profesionales actualmente y con deseo de expandirse, ¿ya? ¿Cómo funciona este centro? Bueno, hace algunos años el centro, o Equifax como parte de desarrollo, empezó a adaptar el modelo ágil de Spotify, que entre sus bondades se enfoca en la autonomía de cada equipo, ¿ya? Este centro, al ser tan grande, se va dividiendo según iniciativa o según propósitos en diferentes alianzas, ¿ya? Y a su vez cada alianza se divide en segmentos, tribus, y al final llegamos a la unidad básica que es el squad. Pero la particularidad que tiene esto es que se forma una cultura interconectada en que los equipos entre sí interactúan y generan una potenciación de ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un squad que haga todo, ¿ya?
Hay, por ejemplo, en el caso de Equifax, hay una alianza que se dedica a la recolección de datos y hay otra alianza que se dedica a la generación de eventos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un flujo normal, en vez de que un squad tenga que hacer todo el flujo completo, dice, ok, voy a desarrollar mi solución, ahora yo necesito obtener una data, así que me coordino con la alianza que se genera de la obtención de data, y a la vez, si necesito generar algún evento para algún tipo de reporte, me coordino con la alianza o tribu que está encargada de esto. Y así se empiezan a generar soluciones más robustas y empezamos a reutilizar código. ¿Qué ocurre con el modelo antiguo? El modelo antiguo tenías 5 formas diferentes según cada equipo de hacer una misma tarea. Ahora con este modelo Spotify, esta comunicación te permite que ya no se sobreescriban o no se repitan cosas. ¿Y cómo se hace eso? A través de lo que se conoce como gremio o guild, en que across todo el centro algunos roles se empiezan a coordinar. Por ejemplo, tenemos el gremio de los QE, tenemos el gremio de los PO, y así que a nivel de centro se pueden generar este tipo de conexiones. Sin embargo, a pesar de todo esto grande, lo fundamental que manejamos nosotros son los equipos, o squad en el caso del modelo Spotify, y esto es lo que se conoce en todo el mundo. O sea, tenemos, según la metodología ágil, tenemos un equipos pequeños de 5 o 7 personas. Sin embargo, en el caso puntual de Equifax, o en el caso puntual del centro, el modelo indica, nosotros tenemos 4 roles fundamentales, que es el Product Owner, el Quality Engineer, el Software Engineer, y el SRE o DevOps, que eso es también comúnmente. También hay una figura que se llama Squad Leader, pero como rol básicamente es como una especie de sombrero en que alguien del equipo toma ese rol de liderazgo, y no necesariamente tiene que ser un software engineer, puede ser un quality engineer, un product owner. De hecho, empíricamente tenemos en el centro product owners que son los líderes de su equipo. Tenemos también en nuestra área, también tenemos quality engineers que se encargan de ese rol, ¿sí? Por lo tanto, no está enfocado a un cierto rol, sin embargo, está enfocado a cualidades de liderazgo. Por eso se llama Squad Lead e independiente del rol. Continuando un poco más, no todo en el centro es desarrollo, no solamente es el modelo Spotify, sino que también hay iniciativas internas, como el Live SDC, que lo que busca es juntar a todo el centro en actividades de ámbito no laboral, a fin de que en el contexto de pandemia podamos pasar un rato diferente, un rato fuera del trabajo para hacer distintas actividades. Por ejemplo, hemos tenido conciertos online, hemos hecho actividades como preparar cócteles, preparar comida india, diferentes actividades, y cada mes se van repitiendo, y probablemente ahora en septiembre va a ser una actividad de índole 18, pero y la idea es que los chicos que antes estábamos todos juntos en el mismo lugar, ahora podemos interactuar de una manera dentro de lo que las posibilidades que nos da la pandemia. También de manera externa, cumpliendo el compromiso ético y social que tienen los ingenieros, llevamos iniciativas como mentoría de laboratorio, en donde chicos, gente del centro, comparten su experiencia, tanto laboral, con chicas que están empezando a incursionar en el área de informática, y que eventualmente van a necesitar sus consejos, como preparación de currículum, preparación de entrevistas, cosas como esas. Y lo último que se estaba haciendo a nivel de centro es que un grupo de desarrolladores con gente de UX o de User Experience se enfocaron en crear páginas web para pymes. ¿Ya? Quiere decir esto que en el contexto de pandemia fueron a nuevos emprendedores, y de manera gratuita se les hizo páginas para que ellos pudieran aumentar el rango de sus productos y ayudar en cierto modo a esta crisis. Bueno, podríamos hablar mucho más de las iniciativas que hace el centro, pero el propósito del día es un poco de acercar el centro a los estudiantes. Y en el caso puntual de hoy día, como dijo Maca hace unos momentos atrás, tenemos a Joel, que es un exalumno de USACH, y que en el caso de hoy le vamos a pedir que nos cuente un poco su experiencia desde que salió de USACH hasta que entró a trabajar con nosotros. Así que, Joel, cuando tú quieras. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, Yo escucho al menos. Ya, perdón, es que estoy cambiando el computador de la casa, pero creo que ya está todo bien.
Bueno, primero que nada, hola a todos. Como Jaime y Maca ya dijeron, me llamo Joel y estudié en Los H. Salí de Los H hace unos 5 años más o menos, en el 2016, 5 o 6 años. Y el primer trabajo que tuve desde que salí ha sido acá en Equifax. Ahora, ¿cómo llegué acá a Equifax? Bueno, cuando salí partí buscando trabajo como todos y busqué en 2 o 3 lugares antes de llegar a Equifax. Pero siendo honesto, creo que el mayor miedo que tenía cuando salí era terminar trabajando en un lugar, entre comillas, fome, en donde tuviera que venir, no sé, con camisa, pantalón, corbata, cerrado en un cubículo de 2x2 y trabajar de 8 a 8. Al menos así me imaginaba las cosas cuando recién salí. Pero un amigo que trabajaba acá en Equifax me habló del lugar, me contó un poco cómo era el ambiente de trabajo. Me dijo que era como súper flexible, onda, se podía venir a trabajar con ropa de calle, unos ciertos días podía llegar más tarde, más temprano, salir más tarde, más temprano, dependiendo de las necesidades personales de cada uno. Y la verdad me interesó bastante cómo sonaba el lugar en un inicio. Entonces mandé mi currículum, me llamaron, vine a una entrevista acá y claro, efectivamente mi primera impresión del lugar fue bastante agradable porque se veía súper familiar el ambiente. O sea, era algo nada que ver a lo que yo realmente me imaginaba cómo iba a ser en un inicio. Entonces di la entrevista, quedé y entré a Equifax en el 2016 y entré a un equipo nuevo que se estaba armando que se llamaba el equipo Draco. Así que inicialmente entré como desarrollador y creo que la primera experiencia de trabajo que tuve en el mundo real fue darme cuenta de que las cosas con respecto a la universidad eran bastante diferentes en casi todos los aspectos. O sea, si hablamos primero del aspecto de cómo se desarrolla el software, por ejemplo, en la universidad generalmente uno piensa en hacer un programa que le tiene que durar, no sé, 2, 3 meses, que es el tiempo que tiene uno para hacerlo y entregarlo y tener la nota y hasta nunca con el programa. Pero en el mundo real, uno trabaja con más personas y trabaja en software que realmente pueden ser muy grandes y que tienen que durar mucho tiempo. O sea, en el mundo real, en el mundo laboral, no van a ser programas que van a aguantar 1 o 2 meses y después adiós. Son programas que parten pequeños, como microservicios, se van iterando hasta que no se van a dar ni cuenta cuando ese programa ya tenga 5 o 6 años y va a seguir durando en el tiempo. Entonces, teniendo esa visión en mente, van a trabajar con muchas personas, todos van a aportar a ese programa de alguna forma u otra, desarrollando, certificando, levantando requerimientos. Y ustedes lo que van a hacer ahí inicialmente es primero aprender, empezar a adaptarse a todas las herramientas, todas las tecnologías que hay, como lenguajes de programación, herramientas de automatización, conceptos como el cloud computing, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y se van a dar cuenta que no es simplemente llegar, programar, entregar y irse, sino que van a entrar en un proceso bastante grande, que es programar, revisar lo que están haciendo, aprobar lo que se hace, certificar lo que se hace, instalar lo que ustedes están haciendo en máquinas de integración continua, como les llaman, o diferentes ambientes, como ambientes de development, de quality assurance, alfa, distintos ambientes que van. Ahora, todo este proceso suena bastante grande y aterrador, por así decirlo, pero cuando se van integrando en esto, se van a dar cuenta que muchas de estas cosas se van automatizando. Y el objetivo de estas automatizaciones que ustedes van a ir aprendiendo en el camino es para que la mayor parte de su tiempo, y bueno, el tiempo de la empresa también, lo puedan dedicar a desarrollar y crear soluciones, y todo lo que es la parte de la instalación, automatización, todo eso se trata siempre de llevar de forma completamente automatizada. O sea, ustedes triggeran un proceso que es un job, hacen un clic, y todo eso debería pasar casi que por arte de magia. Entonces es como el primer acercamiento que van a tener al mundo laboral cuando salgan de la universidad. Acá, por ejemplo, en Equifax me dieron harto tiempo para aprender. O sea, recuerdo que mis primeros meses fueron estudiar, estudiar, estudiar. Después tenía que resolver cosas pequeñitas. Y después de a poco en el tiempo me fui dando cuenta que iba tomando yo mismo cada vez tareas más grandes y más complicadas. El tema es que a medida que va pasando el tiempo, ustedes van adquiriendo experiencia, se van a ir puliendo las distintas herramientas, tecnologías, y van a terminar siendo ya un miembro completo dentro de un equipo de desarrollo. Ahora, con respecto a la evolución o crecimiento que he tenido en este tiempo, como dije, primero entré como desarrollador,
Ahí básicamente me dedicaba a estudiar, aprender y desarrollar pequeños features dentro de los servicios. Después con el tiempo fui ganando más experiencia hasta que un día se me presentó la oportunidad de ser Squad Lead, que fue uno de los roles de los que habló Jaime. Así que tomé esa oportunidad, quedé a cargo de un equipo de 5 personas y ahí uno en ese punto ya está más maduro, por así decirlo. O sea, ya no está tanto como centrado a solo aprender, sino que sigues aprendiendo obviamente, pero en ese punto también ya empiezas a estar como a cargo de lo que están haciendo las personas dentro de tu equipo. O sea, ahora cuando una persona haga un cambio a nivel de programa, tú vas a tener que estar ahí para revisar y decir si eso se aprueba o no se aprueba. Tienes que estar pendiente de tu equipo en el sentido de que se lleven bien entre ellos, de que la gente no esté estresada. Muchas cosas que se hacen acá, por ejemplo, son actividades de team building, que uno trabaja en la mañana, después del almuerzo tienen tiempo y jugaban juegos de mesa, algunos jugaban play, no sé, hay varias cosas en cachai en la oficina, y después cada uno vuelve a su trabajo. Pero al final lo importante es que es un ambiente agradable, la gente está feliz y al mismo tiempo también se trabaja y se cumple con lo que se tiene que hacer. Y bueno, después me fui creciendo en ese rol hasta que llegó un punto en el que me ofrecieron ser Cloud Architect del área en la que trabajamos. Y ahí de nuevo fue un cambio de responsabilidades en el que, bueno, ahora creo que a día de hoy estoy como bastante alejado de lo que ya el código propiamente tal. Obviamente sigo sabiendo cómo se hacen esas cosas, pero ahora ya mi foco, por ejemplo, como arquitecto, es estar más pendiente de cómo funcionan los servicios, las plataformas, también saber entender que lo que uno construye se tiene que integrar con otras plataformas que construyen otros equipos dentro del centro. Entonces es como, claro, ahí uno empieza a ver como el big picture y es todo un ecosistema en donde estos servicios se están construyendo y todo ese tipo de cosas. Así que a grandes rasgos eso sería como mi historia dentro de Equifax. Y yo creo que ya el próximo año voy como para el sexto año dentro de la compañía. Y al menos hasta ahora como he trabajado acá me ha gustado un montón la gente que hay, la mecánica de trabajo, eso de que todo el ambiente sea súper flexible y amigable. La verdad no tengo ninguna intención de irme por ahora. O sea, es un lugar súper agradable para aprender y crecer profesionalmente. Así que creo que eso sería a grandes rasgos la historia que tenía acá en la empresa, desde que salí de los hechos. Ya va. Muchas gracias, Joel, por la experiencia. Bueno, un poco para pasarnos al tiempo, vamos a continuar con el programa. Bueno, Joel ya habló un poco de su experiencia desde estudiante hacia ingeniero. Bueno, él dio prácticamente un resumen y es bastante similar en varios aspectos y es común para todos los que han pasado por esto. Me imagino que quizás hay algunos que ya han pasado por este proceso, he visto algunos nombres que me suenan. Y entonces lo que vamos a continuar ahora es hablar un poco de la experiencia que hemos tenido con algunos roles. Realmente no tendría sentido explicar de qué va cada rol, porque ustedes lo pueden ver en los libros, lo pueden ver en la asignatura correspondiente, así que no vamos a andar, pero sí vamos a hablar un poco de la experiencia. Pero antes de ir a eso, a modo de paréntesis, que algo común, que es un paradigma que quizás ya se rompió algunos años, pero yo recuerdo cuando estaba en la universidad, en mi tiempo de estudiante, como que el único horizonte que yo había para salir después de salir de la universidad era programar. O sea, yo sabía que iba a ser de la U, iba a estar programando y como que estaba tan sesgado que solamente íbamos a programar. De hecho, nos pasó un caso en que fuimos a una charla de una empresa X que no voy a nombrar y donde uno de mis compañeros le preguntó en este caso al experto, dijo, ¿acaso se podía trabajar en esa empresa sin programar? Y acá el experto se rió de él y nosotros claramente no, para no hacer menos, también nos burlamos de él como alguien que es informático no programa y hace esa pregunta tan absurda. Pero claramente cuando yo llego a Equifax me doy cuenta de que hay muchos roles y no todos ellos son de programación, no todos ellos programan. Por lo tanto, aquella burla que yo hice le hice a mi compañero, claramente me disparé en el pie y me di cuenta, oye, estaba bien la pregunta de esa persona. Y eso pasa muchas veces. No sé si ahora pasará, y quizás la Maca nos podría después decir si ya se rompió ese paradigma, pero sí existe el concepto de que informática es igual a programa, y no es así. Hay muchos roles que no se dedican a la programación. Joel acaba de decir que es como arquitecto, directamente no pone la mano, no mete mano en el código, y también hay roles como, por ejemplo, Scrum Master, que no siempre están programados. Tenemos también el Technical Writer, que son roles muy técnicos, pero nunca han escrito una línea de código. Entonces sí se puede hacer carreras sin necesidad de programar hasta el fin de tus días. Entonces, para continuar un poco, vamos a ver el primer rol, que es el Product Owner. Bueno,
como dije, no voy a definir los roles, pero sí voy a decir que desde mi punto de vista del product owner, su rol es traducir lo que necesita el negocio, es lo que va a entender el equipo, ¿ya? Como una especie de intérprete, pero también es parte del negocio, también conoce el concepto. Y mi experiencia como desarrollador con el product owner, no es una experiencia que fue que el product owner llegaba el día 1 del sprint, me decía, yo quiero esta lista de deseos, y luego al día después volvé y exigía lo que esa persona pidió, sino que es un rol que va evolucionando junto con el equipo, o sea, es parte del equipo, por lo tanto, el product owner en el día a día va a resolver dudas, va a ir mejorando las historias de usuario, tú vas a hacerle preguntas, a veces pueden haber ambigüedades en las historias, se van a resolver ahí. De hecho, nosotros tenemos una reunión que se llama Los Tres Amigos, en que el product owner con un desarrollador y el quality engineer, los tres se reúnen y van discutiendo. ¿Por qué? Porque realmente el product owner puede haber dicho algo, el desarrollador entendió una cosa y el test engineer va a entender otra, y ahí se alinean y ahí básicamente ahí aclaran cualquier duda que hubiera a fin de que lo que entregan sea lo que se pidió, ya cumple la expectativa tanto del product owner como de los stakeholders o algún cliente si es que aplicara. Entonces el rol del product owner, más que la persona que te entrega los requerimientos, es una persona que te ayuda a darle sentido al servicio que estás entregando. Y en mi caso particular, como SDM, cuando yo trabajo con el Product Owner, va un poco más allá, no solamente en nuestro sprint, sino ya con el Product Owner nosotros ya estamos planificando los quarters. Cada 3 meses vamos planificando, vamos a decir lo que queremos. Y también como caso particular, el Product Owner me define lo que se va a entregar las demos. O sea, me evalúa lo que el equipo va a presentar en una demo y previamente él le dice, el Product Owner le dice al equipo qué es lo que espera ver, ¿ya? Qué es lo que espera, que básicamente son los criterios de aceptación de cada historia, pero de una forma ya más demostrable. Ya no solamente tengo aquí una historia de usuario que dice quiero esto, sino, oye, le dice, yo me gustaría ver esto, esto y esto, y el equipo se alinea para mostrar eso en las sprint review. Otro rol también, dentro de lo más importante de los squad, es el software engineer, el desarrollador, como se le conoce usualmente. Quiero hacer énfasis acá que por qué nosotros usamos software engineer y no usamos otro tipo de programador. Bueno, básicamente es porque lo que nos entrega el product owner es una problemática, es un deseo. Me gustaría tener tal cosa. Y la funcionalidad del software engineer es que va a dar la solución a eso. Por lo tanto, no es una persona que dice, oye, tienes que codificar esto y esto, sino que le dices, oye, esto es lo que quiero, y el software engineer te va a decir cómo lo va a hacer, ¿ya? Por lo tanto, una de las cualidades importantes que yo veo en los software engineers, desde mi experiencia, es que son personas que piensan mucho, ¿ya? Y volviendo un poco al ámbito estudiantil, en la universidad muchas veces los ejercicios que se dan son bastante acotados, no da mucha holgura para pensar, pero sí hay asignaturas como cálculo, como física, que son bien fuertes, y lo que hacen esa asignatura básicamente entrenar el cerebro para generar esa sinapsis, ¿ya? Porque usualmente cuando estáis trabajando, difícilmente tú vas a calcular el volumen de una piscina trapezoidal, rara vez va a pasar eso, pero sí te va a permitir todos esos ejercicios que hiciste tú de cálculo, empezar a entrenar tu cerebro para que el día que tú veas que enfrentas un problema, tu cerebro ya está tan entrenado que hace esa sinapsis más rápida y puede entregar soluciones en menor tiempo o mejores soluciones incluso. Por lo tanto, para mí el software engineer, excelente pensante del equipo, excelente que me va a entregar cosas, pero no es solo. ¿Ya? Esa es otra cosa que espero de un software engineer, es que no trabaja solo. Su prioridad es trabajar con el equipo. Por lo tanto, yo necesito, usualmente cuando contrato ingenieros, lo que yo busco es que sean capaces de, primero, reconocer sus errores y ser capaces de trabajar con otras personas. Generar ese ambiente agradable que se conoce, que es parte de la cultura del centro. Una cultura en que si mi compañero tiene un problema, yo lo ayudo. Si yo tengo un problema, levanto la mano y ¿sabes qué? No sé hacer esto, necesito que alguien me ayude. Porque no existe ese orgullo del ingeniero, no, yo lo voy a hacer, tengo que hacerlo porque si no lo hago yo, no le puedo demostrar a nadie en el mundo cuánto yo valgo. No, para mí me sirve ser una persona que me dice, ¿sabes que tengo este problema? No lo puedo resolver, necesito ayuda. Porque al final del día, lo que yo mido es lo que entrega el equipo, ¿ya? No lo que entrega el desarrollador, lo que entrega el equipo por completo. Por lo tanto, si algo no se entrega, no fue el desarrollador, fue el equipo completo que falló. Por lo tanto, bajo ese concepto, la idea es que este software engineer sea capaz de trabajar con más gente,
sea capaz de estar alerta, de decir, ¿sabes qué? Necesita ayuda. Y, y por último, sea capaz de comunicarse con el resto del equipo, porque usualmente no vas a, como dijo Joel, no trabajas solo, trabajas con muchas más personas y a veces el conocimiento está repartido. Entonces, el ingeniero no tiene que saberlo todo, pero sí tiene que saber cómo preguntar y saber dónde buscar. Vamos a continuar un poco con Joel, ahí. Joel, que nos comparte un poco su experiencia con los Quality Engineers. Ya. Con respecto al rol de Quality Engineer, en cierta forma el perfil de esta persona que se dedica a este rol es bastante parecido a lo que ya definió Jaime con el Software Engineer, pero el Quality Engineer suele estar más orientado a lo que es certificar y evaluar la calidad del servicio que se está construyendo, o sea, de las cosas que estamos implementando. El Quality Engineer trabaja dentro de los equipos, a eso es a lo que se apunta, que cada equipo tenga su propio Quality Engineer y que trabaje de forma cercana tanto a los desarrolladores, al software engineer, al líder del equipo y a los product owners, porque él es el que se tiene que encargar principalmente de entender los requerimientos que se quieren implementar desde el lado de negocio y tiene que saber evaluar o certificar de que lo que se está construyendo en el programa realmente sea lo que quiere el negocio. Entonces el objetivo es evitar esos típicos ejemplos de que de repente el negocio quiere un botón, no sé, redondo y rojo y al final le entregan un botón cuadrado y azul. Entonces el Quality Engineer en el fondo está ahí para que ese tipo de cosas no pasen. Ahora, otra cosa que tiene Quality Engineer es que también es un desarrollador. Y como tal su función es, por lo menos acá en Equifax, lo que hacen los Quality Engineers es que crean sus propios frameworks de automatizaciones que básicamente son programas en donde ellos agregan un montón de casos de uso, por así decirlo, casos que van a certificar pequeñas funcionalidades del servicio, otros casos que van a certificar que todo el servicio funcione bien, que se suelen llamar los end-to-end testing y cosas así. Y lo que hacen con estos frameworks es que cuando se saca una nueva versión del servicio, ellos simplemente ejecutan un job, que es un proceso automatizado, que va a ejecutar un montón de automatizaciones contra el servicio, y va a generar un reporte diciendo estos pasaron, estos fallaron. Entonces, ese es el trabajo que tiene el Quality Engineer dentro de este mundo. Obviamente, tiene que saber programar porque al final es un tipo de desarrollador, pero no es su punto fuerte, por así decirlo. O sea, su punto fuerte es la certificación. Y por otro lado, los desarrolladores también tienen que certificar. O sea, al final la calidad del servicio depende de todo el equipo. Depende tanto del Quality Engineer, el Software Engineer, los arquitectos, los Product Owners, depende de todos. Y ese sería como a grandes rasgos el rol que tiene el Quality Engineer dentro de los equipos de desarrollo. Así que, Jaime, ¿podemos saltar al siguiente? Ya. En este caso también hay otro rol que es posiblemente el rol más nuevo que tenemos dentro de la empresa, que es el SRE o el Site Reliability Engineer. Este rol inicialmente se creó en Google y nació cuando empezó a salir como al mercado, a masificarse todo este mundo del cloud computing, que es la computación en la nube en español. No sé si habrán escuchado de eso, pero este rol está fuertemente orientado a eso. Y acá en Equifax también se apunta a que cada equipo tenga su propio SRE, y lo que hace el SRE al final del día es que se encarga de gestionar, o sí, de gestionar en realidad toda la plataforma a nivel de infraestructura en donde vamos a estar instalando nuestros servicios. ¿Por qué esto está tan ligado a lo que es la nube? Porque actualmente la nube es una tecnología, por así decirlo, una plataforma a la que muchas empresas se están migrando, y el SRE lo que hace es garantizar de que podamos generar los recursos en la nube, ya sea las máquinas, generar la parte de networking, generar todo ese tipo de cosas, y también se encarga de instalar las aplicaciones en esta infraestructura. Y al igual que el Software Engineer y el Quality Engineer, el SRE tiene que tener la capacidad de poder automatizar estos procesos. Si nosotros le pedimos un SRE, por ejemplo, necesitamos una infraestructura para instalar el servicio A en un ambiente de desarrollo. El SRE tiene que ser capaz de tener todo eso automatizado, y en cuestión de 30 minutos o una hora tiene que ser capaz de levantarte toda una infraestructura en el proveedor de nube que estén usando, por ejemplo, no sé, en Amazon Web Services. Tiene que ser capaz de levantar toda tu infraestructura para que tu servicio quede instalado y funcionando en esa infraestructura. También se encarga de gestionar todo lo que son los temas de permiso para que tanto la gente fuera de la nube pueda interactuar con esos servicios, para que los servicios dentro de la nube se puedan comunicar entre sí. Todo ese tipo de cosas es lo que suele ser la tarea del SRE.
Y el SRE también se tiene que encargar de todo lo que es el monitoreo de los servicios, porque instalar un servicio en un ambiente de desarrollo, por ejemplo, o en un ambiente de producción no lo es todo. O sea, se tiene que instalar, se tiene que hacer monitoreo, se tiene que ver que funcione bien, tiene que tener un plan de acción en caso de que alguno de estos servicios se caiga, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas son tareas que el SRE va desarrollando y al mismo tiempo va automatizando. Entonces, esa es la relación que tiene este rol dentro de los equipos. Es el encargado de instalar los servicios y asegurarse de que estén siempre funcionando bien y ver cómo reaccionar también frente a cualquier tipo de falla en estos servicios. Así que eso sería un poquito el resumen y lo que hace este rol. Ya va, gracias Joel ahí por la ayuda. Ya, ahora pasando a la parte final ya, que es la parte más importante, siento yo, y por lo tanto vamos a tratar de ser un poco más extendido en esta parte, que es la parte de tecnologías y herramientas que utilizamos, ¿ya? Como el propósito de esta charla es de estudiantes e ingenieros, hablemos un poco, como para dar un poco de contexto, es cuál es la vida de estudiante, ¿ya? Bueno, en mis años, cuando yo estudiaba, quizás eso ya cambió, quizás las nuevas generaciones lo viven de otra manera. En mi tiempo era si teníamos un problema o algún ejercicio que hacer, agarramos nuestro computador personal y iterábamos hasta que logramos resolver el ejercicio. Si es que el ejercicio eh, era hacer alguna aplicación, iterábamos hasta que la aplicación funcionara. Quiere decir, codificábamos, hacíamos un par de pruebas, si fallaba, corregíamos, buscábamos el error, y así íbamos iterando constantemente. En algunos casos, en mi tiempo, cuando el proyecto era un poco más importante, la universidad nos prestaba un servidor, que es donde nosotros, usando alguna herramienta o algún mecanismo de transferencia, enviamos los archivos que teníamos en nuestro local hacia ese servidor. Y ahí íbamos iterando, si es que algo fallaba, corregíamos nuevamente nuestro local, probamos y enviamos. Eso es como un resumen de cuál sería el flujo. Quizás eso ha cambiado, pero yo creo que más o menos así funcionan todos los flujos de los estudiantes. Bueno, también hay excepciones de gente un poco más valiente que iba directamente a producción y probaba su código en los servidores de la universidad. Y bueno, en este caso no estoy diciendo que sea malo o bueno, simplemente cuando eres estudiante da lo mismo, no te causa mayor problema que dejes abajo el servidor de la U, que puede salir mal. Sin embargo, cuando tú ya empiezas a trabajar, cuando llegas a tu primer día de trabajo, como dijo Joel, cambia un poco el concepto, ¿ya? Entonces, lo primero que tú llegas, te sientas, bueno, cuando estamos presenciales y ahora que estamos remotos, te llega tu computador a tu casa, el computador usualmente no contiene solamente las aplicaciones de oficina, o el correo y esas cosas, y por lo tanto no trae un ambiente de desarrollo. Entonces ahí llega tu primera edición. ¿Qué IDE voy a utilizar? Y empieza a tomar nuevas decisiones como qué editor de texto voy a utilizar. Y entonces te das cuenta que entonces te das cuenta que ahí recién empieza tu camino a convertirte en un maestro y crees que todas las decisiones que estás tomando ahí son decisiones inmutables. O sea, en lo que decidiste en el día uno va a marcar la tendencia hacia su futuro. Y creo que quizás ese es el paradigma antiguo, pero no es tan así. Como, como bien dijo Joel, quizás nos da miedo al principio, llegan cosas que quizás nos empiezan a preocupar, cosas como la vestimenta, pero cuando es tu primer trabajo, para los que son su primer trabajo, tienes la oportunidad de equivocarte. Puedes equivocarte, puedes ir aprendiendo. De hecho, la agilidad se basa en el concepto de Kaizen, que es una filosofía en que tú vas cambiando para mejorar, ¿ya? Y una forma de cambiar, una forma de cambiar es equivocarte. Por lo tanto, se te está permitido al inicio de tu carrera equivocarte, elegir mal, porque así vas a aprender. Porque no es, a diferencia de otra ingeniería, no es un camino que ya está hecho. No es que tú tengas que leer unos libros con una guía y unas reglas y tu éxito está asegurado, sino que es un sendero que tú día a día lo vas caminando, lo vas creando y vas aprendiendo nuevas cosas. Tampoco estás solo en este camino, puedes aprender de otra gente, puedes aprender de las experiencias de otros, de tus errores, y así te das cuenta que día a día vas a ir evolucionando, día tras día vas a ir creciendo, y al final del tiempo vas a decir, bueno, IntelliJ no era tan bueno como Eclipse, y eso ya es una señal de mejora.
También ocurre que cuando, como dijo Joel, llegas a un equipo y no estás solo. ¿Ya? Es raro, es extremadamente raro llegar a una empresa donde tú seas el único desarrollador. Y claramente ahí, si es el único desarrollador, también es el jefe de proyecto y el que hace los tests y el que toma los requerimientos. Pero hoy en día llegar a una empresa que tenga una sola persona desarrollando es difícil. Por lo tanto, es muy común, o va a ser muy común que tú trabajes con más gente. Entonces, llegaste el primer día, instalaste tu IDE favorito, empezaste a decir, ahora empezaste a desarrollar, te das cuenta que no estás solo, y luego te das cuenta que no es llegar y codificar, sino que tienes que empezar a introducirte en este trabajo, y ahí empiezan conceptos como metodologías. En este caso estamos viendo acá en la Scrum, y tienes que empezar a aprender esta metodología, a aprender cómo funciona, cómo la empresa está funcionando, cómo ese centro está funcionando. Y ahí te das cuenta de que no es llegar y codificar, sino que tienes que acostumbrarte, y empiezan a aparecer los conceptos, las planning, las daily meeting, cosas como esas que tú te empiezas a empapar y estás aprendiendo nuevas cosas y aún no estás codificando. ¿Ya? Y cuando ya por fin aprendiste todo eso, aprendiendo el concepto, llega el día de la planning, estimaste tus historias, y ahí dice, oh, voy a empezar a codificar. Y como dijo Joel, es un ecosistema tan grande, que a diferencia de lo que teníamos en la universidad, en que era muy posible que tu solución funcionara con un par de librerías que descargaste y listo. Ahora generas aplicaciones que no van a durar un par de meses, sino que van a ir evolucionando constantemente. Son aplicaciones en cuanto a tamaño muy grande, en cuanto a código bastante, y donde hay muchas interacciones. Entonces, ¿qué ocurre? Te das cuenta que ya no es escoger cuál librería de colegio tienes que elegir, sino tienes que decir, voy a elegir una librería de tercero, voy a escoger una librería que hizo mi compañero, una librería que hizo otro equipo, y ahí empieza a aparecer conceptos como Maven, el cual te ayuda a gestionar ese tipo de decisiones de proyectos, y ahí te das cuenta que cuando ya quieres empezar a codificar, aparecen nuevos conceptos como el controlador de versiones, como repositorios de artefactos, y ahí te das cuenta que para codificar, para empezar a plantear tu solución, tienes que seguir algunas reglas que son, bueno, voy a escribir un código, lo voy a probar, voy a seguir TDD, voy a hacer mis pruebas unitarias primero, voy a generar mi solución, voy a probar si es que los test unitarios funcionan, si pasan, voy a subir ese código a una rama, mi rama personal, luego lo voy a pedir a mi equipo que me revisen ese código, y una vez que está listo, lo subo a master, que básicamente una rama es como la rama donde está el código final, este sí que sí. Cuando ya tengo ese código listo, se compila, y eso se empieza a repetir, entonces ya vamos como en el día 7 del sprint, y ya te acostumbraste. Ya sabes cómo es el proceso, ya sabes cómo codificar, ya sabes cómo probar, ya sabes cómo subir código, pero falta algo porque realmente es como, pero este es código, ¿dónde está la solución? Y ahí aparecen tus mentores y dicen, no, si no te preocupes, lo demás es magia. Como dijo yo hace un minuto atrás, dijo, hay algo mágico que sucede. Y te pregunta, ¿qué es eso mágico que sucede? Y eso mágico es el CI/CD, que son los procesos automatizados que habló Joel, y que al principio, la primera vez que nos enfrentamos a estos procesos automatizados, es algo salvaje, algo que no entendemos, pero es el motivo de estar hoy día acá. Explicarle un poco, bueno, no explicarle, Joel le va a explicar a usted un poco de qué consiste este CI/CD, así que Joel, somos todos tuyos. Gracias, Ana. Ya. Básicamente, de todo lo que habló Jaime hasta ahora, este dibujito de acá, este diagrama, es como la representación de todo eso. Básicamente, esto que ustedes están viendo acá es lo que sería CI/CD a nivel de diagrama. CI/CD tiene un significado que es Continuous Integration y Continuous Delivery. Y este diagrama trata de eso. También existe el Continuous Deployment, pero no lo vamos a tratar acá. Pero les puede quedar como tarea si les interesa ver qué es el Continuous Deployment. En el caso de CI/CD, como pueden ver, por ejemplo, ahí hay un señor, una fotito roja, eso es Jenkins. Y ese Jenkins es la herramienta que nosotros usamos para poder automatizar todos estos procesos. Y al final, ¿qué es lo que hace esta automatización? Si ustedes miran abajo, van a ver esa como rombo rojo, que son el logotipo de GitHub. Y GitHub es básicamente un versionador de código en donde los desarrolladores, cuando van programando,
tienen que subir ese código a alguna parte, que es lo que podría ser la rama principal, por así decirlo. Ahí es donde llegan todos los cambios finales. Entonces, cuando ustedes suben ese código, que ya está aprobado por otras personas, bueno, dicen, bueno, ahora tengo que hacer que ese código llegue desde GitHub hasta un ambiente en donde se instale, que puede ser dev, QA, alfa, beta, GA, cualquier tipo de ambiente que tenga definido la empresa como estándar. Entonces aquí es donde se triggerea la magia, que es el job de Jenkins. Bueno, hay otras herramientas también que automatizan, pero en este punto lo vamos a hablar desde la perspectiva de Jenkins. Jenkins lo que hace cuando uno lo triggerea o le dice empieza, es que toma este código y lo construye. De la misma forma como ustedes lo construirían en un PC local con el Java-jar y lo compilarían, o como lo haría su mismo IDE que usan como NetBeans o Eclipse, Jenkins construye este código. Una vez que tiene este código construido, lo escanea. Entonces tenemos distintos tipos de scan como Fortify, que sería la tercera pelotita verde ahí. Una vez que esta etapa se aprueba, viene la certificación del código, como por ejemplo las pruebas unitarias, que es certificar que todos los features que tiene el código estén pasando, o sea, que no se hayan roto. Y también existe otro tipo de análisis, como son SonarQube, que analiza, entre comillas, la calidad del código, pero desde la perspectiva, no sé, de la sintaxis, que esté todo bien identado, que no tengan import sin usar y distintos tipos de cosas así. Cuando se pasan esta etapa, nosotros generamos un artefacto, y ese artefacto hay que guardarlo, porque es una versión que podemos seguir utilizando en el futuro. Entonces ese artefacto lo guardamos en algún repositorio que podría ser Nexus. Después de tener ese artefacto, necesitamos generar una versión instalable de la aplicación. Y para eso nosotros trabajamos mucho con Docker, porque Docker lo que hace al final es que te genera una imagen que en el fondo es como si fuera un sistema operativo con tu aplicación y los pasos para poder instalar esa aplicación. Entonces, esa imagen, la gracia que tiene es que uno la puede instalar en cualquier entorno que tenga Docker y de forma muy, muy, muy rápida. Y después cuando ya tenemos esa imagen, la subimos a un repositorio de imágenes, que en este caso nosotros solemos usar el GCR de Google o también alguna vez habíamos usado el SS de Amazon, pero lo importante es que la imagen queda guardada en un lugar que uno la puede acceder después. Entonces ese es como el proceso de CI/CD para construir tu código. Y después si ven a la derecha se van a dar cuenta que hay otra cajita azul que viene a ser un segundo pipeline o proceso en donde lo único que hace es que toma la imagen y la instala en el ambiente que tú quieres. Y todo este proceso desde construir hasta instalar una imagen en un ambiente que tú quieres, si el pipeline está bien hecho, está bien automatizado, puede tardar alrededor de 10 a 15 minutos. Entonces estamos hablando de que en un ambiente de desarrollo, por ejemplo, ustedes hacen un cambio, lo llevan al repositorio, a la rama principal, y en 15 minutos ya pueden tener ese cambio instalado en una máquina. ¿Y cuál es la gracia de tenerlo instalado en una máquina? Que después llegan los Quality Engineers y lo único que hacen es usar otro job de Jenkins y corren un montón de automatizaciones contra este servicio. Y te dicen si efectivamente el servicio está bien, funciona como uno quiere que funcione, está todo en verde. O podrían detectar un error y decirte, no, mira, esta funcionalidad se rompió. ¿Qué pasa si algo se rompe? Volvemos a la parte de abajo que es el código, el desarrollador hace el cambio, lo manda a GitHub y vuelve a triggerear todo este proceso. Entonces, al final, el objetivo que tiene CI/CD es que ustedes como desarrolladores, como software engineer, quality engineer, SRE, se dediquen más el tiempo a pensar en las soluciones y construir estas soluciones para sus clientes y no que gasten el tiempo instalando estas cosas manualmente. De hecho, recuerdo que cuando llegué a la empresa, este proceso existía, pero no estaba tan pulido como ahora. Y teníamos unas aplicaciones gigantescas que de repente uno hacía el cambio y poder llevar esa aplicación hasta un ambiente de testeo podía llevarte 30 minutos, incluso a veces hasta una hora. Entonces era un proceso muy largo. Pero ahora como ya ha avanzado el tiempo, han salido nuevas tecnologías, tenemos más experiencia automatizando, estamos en un punto en que podemos hacer cambio y llevarlo a una máquina de testeo, una máquina de QA en 15, 30 minutos. Y por dar un ejemplo así súper extremo, supongamos que en producción, que es el ambiente más importante, salga algún problema. ¿Qué se hace en ese caso? Se usa este proceso. El desarrollador, los quality engineers identifican el problema, lo arreglan, lo mandan a GitHub y triggerean este proceso. ¿Qué va a hacer el proceso? En 15 minutos tienen el ambiente de development y testean que esté todo bien. Después únicamente testean, o sea, usan el job o el proceso automatizado de instalar, porque si ya lo instalaron en dev, después lo instalamos en QA, y ahí se demoran 2-3 minutos. Después lo instalamos en UAT, 2-3 minutos, y al final lo instalamos en producción, 2-3 minutos. Entonces, teniendo todo esto súper automatizado,
al final les permite ahorrar tiempo, las cosas salen mucho más rápido y también es mucho más seguro porque este proceso no debería fallar, o sea, no debería cambiar. Todas esas cajitas que ven ahí siempre se van a comportar igual, siempre van a tener las mismas reglas, las mismas restricciones, los mismos controles de calidad. Entonces, ese es el objetivo de CI/CD. Por eso es Continuous Integration, Continuous Delivery. Así que ahora yo creo que ya podemos ir a la siguiente diapo, Jaime. Ya, ahora para esta última parte les vamos a hablar un poquito de lo que es el cloud computing, que posiblemente fue uno de los saltos más grandes que hemos dado dentro de la empresa. De hecho, cuando yo estaba en la universidad jamás escuché de cloud computing porque, de hecho, creo que ahí estaba muy en pañales esta cosa, pero ya cuando llegué acá al trabajo, me acuerdo que como por el segundo año que llevaba acá salió este concepto de cloud computing, que es básicamente el tema de computación en la nube o el proveedor de nube, tiene varios nombres que se pueden usar. Pero cloud computing básicamente es una plataforma en donde ciertos proveedores te entregan infraestructura bajo demanda como si fuera código. Entonces, van a escuchar de muchos servicios de cloud computing en la nube, como por ejemplo Google Cloud Platform, que también se le dice GCP, o Amazon Web Services, que es AWS, o Microsoft Azure. Y los tres pilares fuertes que te entrega el cloud computing es el Infrastructure as a Service, que vendría a ser el primer ítem ahí, que básicamente te entregan infraestructura bajo demanda y tú la manejas como si fuera código. Esa es la gracia del Infrastructure as a Service. También está el Platform as a Service, que es muy parecido a lo que es la infraestructura, pero un poquito más ligado a lo que es el servicio propiamente tal. Y está el Software as a Service, que estos mismos proveedores te entregan software terminado y tú solamente llegas, lo instalas y pagas por lo que usas. Entonces, si vamos a la siguiente diapo. Aquí tenemos un poco los beneficios de lo que es saber trabajar con cloud computing y saberlo implementar. Básicamente los beneficios que ustedes van a tener en esto o su empresa es primero un beneficio económico, porque cuando ustedes trabajan en cloud computing solamente pagan por lo que usan y no tienen que comprar infraestructura por su propio lado. O sea, no tienen que comprar máquinas para instalar sus servicios, sino que llegan y le dicen a Google, oye, necesito una máquina, y Google te dice, toma, aquí está, instala lo que queráis ahí. Algo importante también es que es eficiente y le hace un boost muy bueno a la productividad porque todas las herramientas de automatización que mostramos en las diapos pasadas se integra pero súper bien con lo que es cloud computing. Porque al final nosotros generamos código y lo instalamos. ¿Y en dónde lo instalamos? Lo instalamos en la nube. Entonces es una relación súper buena entre estas tecnologías. El otro punto importante es que es reliable, creo que se pronuncia, que básicamente cuando ustedes instalan estas cosas en la nube, si llegara a pasar algún desastre o, por ejemplo, si esto lo tienen instalado, no sé, en el norte de Chile, y por alguna razón hay un terremoto y desaparece todo el norte de Chile, Google te dice, no te preocupes, yo tomo todos tus servicios y los instalo en el sur de Chile. Entonces la ventaja que te da es que tu servicio siempre va a estar operativo, sin importar lo que pase. Y que sea escalable, creo que es una de las cosas más importantes porque ustedes saben que sus servicios en el mundo real los consumen personas y van a haber ciertos periodos de tiempo en donde muchas personas lo van a consumir. Entonces van a necesitar que sus servicios escalen. Y que escalen significa que van a necesitar más máquinas. Y Cloud Computing, la ventaja que les da es que maneja todo esto automáticamente. Ustedes no tienen que estar preocupados de instalar estas aplicaciones en máquinas adicionales, sino que Cloud Computing lo hace todo por ustedes. Entonces ahora vamos al último ejemplo. Acá tratamos de mostrar un ejemplo, una comparativa de lo que sería trabajar como era más antiguamente on-premise, que se llama. On-premise significa que ustedes tienen todo localmente, o sea, tienen máquinas físicas, network física, todo físico. Y en el lado de la derecha tenemos lo que es Cloud Computing, que es básicamente instalar sus servicios en el mundo de la nube. Por ejemplo, si ustedes están construyendo un servicio, el primer mes van a tener que instalar su aplicación en alguna parte. Y para eso van a necesitar comprar máquinas, que eran máquinas físicas. O sea, estábamos literalmente hablando de computadores, servidores y cosas así. Pero al mismo tiempo necesitaban contratar personas porque tenían que administrar estas máquinas. Entonces, a cada máquina tenía que instalar los sistemas operativos, instalar la aplicación, configurar el networking. Y todo eso también cuesta dinero porque tienen que estar gastando dinero en adquirir equipo, pagarle a los profesionales que lo van a manejar. Pero en el lado de Cloud Computing, como Cloud les provee toda la infraestructura, ustedes lo que hacen es tratar todo eso como si fuera código. Entonces ahí tienen un SRE que lo único que hace es construir un archivo de configuración y le dice a Google, por ejemplo, necesito 3 máquinas con una aplicación que sea un Nginx 179.
Se lo pasa y Google le dice, toma, aquí están tus 3 máquinas. Y eso sería todo. Y uno solamente paga por lo que usa. Entonces, si vamos a la siguiente imagen, y nos ponemos en el caso de qué pasaría, no sé, al tercer mes de tener tu aplicación funcionando. Supongamos que haya un periodo en donde todos los usuarios quieran usar tu aplicación. Eso significa que vas a necesitar más infraestructura. Entonces, por el lado de on-premise, ustedes tendrían que comprar 3 máquinas adicionales, tendrían que contratar más gente para que manejen todo esto, pero por el lado de cloud computing, lo único que hacen es tomar su archivo y en vez de poner 3 máquinas, le dicen, bueno, ahora quiero 6 máquinas. Se lo pasan a Google y Google, por arte de magia, te dice, toma, aquí están tus 6 máquinas, todas configuradas, todas con tu aplicación funcionando, listas para usarse. Y si vamos a la última página, acá, por ejemplo, ¿qué pasaría, no sé, al quinto mes de tener tu aplicación funcionando? ¿Qué pasaría si la mayoría de los usuarios se te van? Lo que va a pasar es que ya no tiene sentido tener 6 máquinas y vas a tener que reducir la cantidad de máquinas. Entonces, en on-premise lo que pasaba es que tú te quedabas con 2 máquinas funcionando, pero te quedabas con 4 máquinas sin hacer nada, que iban a estar ahí juntando polvo. Y al mismo tiempo, toda la gente que administraba esa infraestructura, ya no era necesario mantenerla toda porque con uno solo era suficiente para mantener 2 máquinas. En el lado de Cloud Computing lo que pasa es que el SRE toma el archivo de configuración y le dice, ya no quiero 6, quiero 2. Se lo pasa a Google y Google le dice, bueno, me llevo las 4 máquinas que no te sirven y te dejo las 2 que sí te sirven. Entonces, lo que tienen que sacar de esto, y por qué hablamos de Cloud Computing, porque es algo que se está implementando mucho en todos lados. O sea, casi todos los servicios que ustedes conocen probablemente funcionan en Cloud Computing. Y saber este tipo de cosas también le va a servir mucho para entrar en el mundo profesional, porque la mayoría de las empresas o ya se migraron al mundo de la nube o se están migrando al mundo de la nube. Y aquí pueden ver un poquito los beneficios de todo eso. O sea, a ustedes literal les permite abstraerse de todo lo que es el tema de máquinas, cómo se instala el sistema operativo, la parte de seguridad de las redes, todo ese tipo de cosas, y lo manejan como si fuera software, pero en el lado de cloud computing. Y son cosas que, claro, al principio es un poquito complicado de aprender, pero a medida que se van metiendo, le van a ir agarrando como el hilo y lo van a aprender en algún momento. Y yo creo que cuando empiecen a trabajar se van a topar con esto. Y también así como un dato que les puedo dejar es que todos estos proveedores de nube tienen lo que se llama el free tier, que es básicamente ustedes se crean una cuenta y pueden usarlo de forma gratuita. Les dan una cierta cantidad de dinero en dólares para que lo puedan usar y puedan aprender. Entonces, si están interesados en esto, pueden buscar así el free tier de alguna tecnología en la nube y pueden empezar a aprender. Y es seguro porque van a estar dentro de los límites de lo que el proveedor considera gratis. Entonces, no tienen que gastar de su propio dinero para aprender. O sea, algo súper accesible. Y bueno, sería el ejemplo. Así que vamos a la siguiente. Y bueno, eso sería todo, muchachos. Queríamos agradecerles por haberse quedado acá todo este tiempo. Igual fue súper tarde, así que igual en cierto modo un sacrificio. Sé que todos tenemos vida y cosas que hacer, pero se agradece mucho por su tiempo. Y bueno, y también que nos hayan invitado a mí y a Jaime. Jaime está feliz, ahí lo pueden ver. Así que eso, muchas gracias, cabros. Gracias a ustedes, gracias Joel, Jaime, por darse el tiempo y venir aquí a compartir con los chicos un rato. Ahora vamos a hacer la apertura del espacio para preguntas. Así que los escuchamos ahí. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Jaime o a Joel, ya sea por el chat o en vivo y en directo por los micrófonos activados. Aprovechen de preguntar, chicos. ¿No hay preguntas? Bueno, yo voy a hacer una pregunta para amenizar el tiempo, por mientras que ahí se les ocurre alguna pregunta a los estudiantes. Está el rol de DevOps también, ¿cierto? Que no se mencionó aquí dentro de los roles. ¿Nos podrían contar un poquito de ese mundo? A ver si hay alguien que le interese. Ya, bueno, en nuestro caso, internamente Equifax ya no existe el rol como tal, sino que el SRE absorbió gran parte de ese rol. En la práctica
yo diría, mira, desde mi punto de vista, hacen prácticamente tareas similares, ¿ya? Igual mantienen el tipo de infraestructura, igual nos ayudan a mantener los servicios funcionando, ¿ya? En este caso, la diferencia con el SR es que yo creo que el SR, yo creo que se hace un poco más fácil la pega por el tipo de configuración que maneja, pero al final del día el DevOps va a hacer lo mismo, ¿ya? O sea, te va a permitir la continuidad de negocio a través de la infraestructura. Vale. Gracias, Jaime. ¿Ya alguien se anima a preguntar? Aló, ¿me escuchan? ¿No? Sí. Sí, Esteban. Adelante. Ya, referente a los roles, y también a la parte de infraestructura, ¿cómo manejan la parte de ingeniería de datos? Porque me imagino que manejan muchos datos ustedes, o sea, son Equifax, tienen Adicom, tienen muchos datos, entonces, desde el punto de vista de infraestructura, ¿cómo manejan de ingeniería de datos o cuál es la arquitectura para el manejo de esto? Bueno, ahí Joel como arquitecto quizás te pueda dar algo más aparte. Ahora, en ámbitos generales, sí, nosotros no somos DICOM de partida, o sea, DICOM tiene su propio negocio acá en Chile, pero sí, sí, sobre los datos quizás Joel te pueda decir algo más acertado. Buenas, o sea, bueno, ciertamente sobre la cantidad de datos que manejamos, hay partes en las que se manejan, pero muchos, muchos datos. Y el tipo de tecnología que usamos, por ejemplo, en cloud, depende netamente, bueno, depende de muchas cosas. Depende de la cantidad, depende de la disponibilidad que tienen que tener esos datos, depende de qué tan dispuestos estamos a perder datos en caso de que se caiga un datasol, por ejemplo, qué tan rápido tienen que ser accedidos estos datos. Entonces, no te puedo dar una respuesta específica porque en cloud hay muchas formas de manejar estos datos. O sea, por ejemplo, si tú ves en el mundo de Google Cloud, hay un montón de bases de datos. Por ejemplo, está Cloud SQL, que es una base de datos SQL, que te puede servir para manejar datos SQL y tiene bueno, igual tiene un porcentaje de uptime buenísimo, que son alrededor de 4, 5, 9, algo así como 99.9999%. Pero en el caso de que tú tengas muchos, muchos, muchos datos y necesites aún más fiabilidad con tus datos que eso, tú puedes optar, por ejemplo, por Cloud Spanner. Que Cloud Spanner es un clúster de base de datos SQL. Pero ahí también hay que ver el tema de los precios, porque levantar una base de datos SQL, más o menos con una máquina decente, te puede costar unos $400 al mes. Pero levantar un Cloud Spanner con unas 10 máquinas al mes te puede salir alrededor de unos $5.000. Entonces, ¿qué tecnología se ocupa? Depende netamente del requerimiento que ustedes tengan sobre los datos. En el caso de Equifax, yo diría que se deben usar de todos los tipos, porque cada área en Equifax tiene sus propios requerimientos para manejar estos datos. Cada área necesita su propio porcentaje de disponibilidad, debe tener su propio requerimiento en tiempos de acceso. Entonces, depende mucho de los requerimientos, qué tecnología se va a escoger. Esa es como la respuesta más precisa que te puedo dar sobre eso. Ok, gracias. Bien. Quiero ver el chat. Hola chicos, una consulta. Yo soy más viejito. Conozco a Jaime y a Joel, así que a ver, les voy a tirar una pregunta, ya que ya tienen hartos años de experiencia ahora. Y la pregunta va focalizada a cuál sería la recomendación que ustedes le pueden dar a estos chicos que recién están saliendo de la universidad. ¿En qué se deberían focalizar? Pensando que van a obtener su primer trabajo. O primer trabajo, luego así como en una empresa grande, con entornos muy grandes, con mucha complejidad. ¿Qué les recomiendan a ustedes que ellos se focalicen? ¿Te refieres a una tecnología o a algún hábito que deban tener? Es una pregunta en general. Ah, ya, bueno, Si tuvieras que recomendar algo, ¿qué recomendarías? yo recomendaría que no tengan miedo y se equivoquen todo lo que puedan inicialmente y rápidamente. Ese es mi consejo, equivócate todo lo que quieras al inicio. Y el otro consejo quizás podría ser que, básicamente, que fue un consejo que me dio Jorge, creo, y eventualmente también me diste tú, Prieto,
que el lenguaje en sí es una sintaxis nomás, da lo mismo el lenguaje que tú uses. Si eres capaz de hacer un algoritmo, da lo mismo el lenguaje, va a cambiar la sintaxis. Entonces, que tu foco no esté en la tecnología en sí, sino en la resolución de problemas. ¿Qué quiere decir eso? Pensar fuera de la caja y decir, ¿sabes qué? Para primero resuelvo este problema y después veo con qué herramienta lo llevo a cabo. Entonces, pensar antes de llegar y escribir código, no tirarse de cabeza. Pero equivocarse harto, equivóquense todo lo que quieran al principio, hagan pebre a su líder el principio, es esperable. Bueno. Si no, pregúntenle a Prieto cuando yo llegué al equipo. Oye, ahí preguntaron algo por el chat que ya respondió Jaime, pero no sería malo mencionarlo. Preguntaron qué es lo que se necesita para postular, si es que se necesita título. Mira, bueno, al momento de postular no se necesita el título porque lo que hacen el filtro somos nosotros como equipo de desarrollo. Pero sí hay un tema contractual que hace que para que se te pague como ingeniero, tienes que tener título de ingeniero, ¿se entiende un poco? Eso. Por tanto, pero sí nosotros hemos tenido gente que ha estado haciendo su tesis, haciendo su práctica, pero que le faltaba, de hecho yo entré cuando yo entré a trabajar, aún tenía pendiente mi proyecto de título, y mi compromiso al entrar a trabajar fue que yo ya iba a lograr, cuanto se llama, titularme en el próximo tiempo. Ahora con el tema de las universidades, la relación con universidades, claramente nosotros como tenemos convenios con la universidad, la idea es que los chicos no queden trabajando y dejen la carrera por estar trabajando. O sea, igual hay un compromiso que toma en este caso el postulante, dice, ¿sabes qué? Aún me falta terminar mi carrera, pero mi compromiso es, si tú me estás trabajando, es que yo voy a terminar también mis compromisos. Entonces, sí, puedes postular sin título, pero eventualmente vas a tener que titular, ya sea por compromiso con la universidad o compromiso por el tema para que te sigan pagando como ingeniero y no te paguen como un técnico, que puede ser, hay una diferencia un poco sustancial de dinero. Y tal vez una pregunta que está asociada, que no le hicieron, pero se me imagina que tal vez debe estar en la cabeza de alguno de los que estáis escuchando. ¿En qué se fijan, por ejemplo, entre un postulante y otro? ¿Qué puntos ustedes les recomendarían, por ejemplo, reforzar a los chicos? Ya, bueno, no puedo hacer mucha spoiler porque realmente si alguien postula va a estar más dateado, pero No, depende sin del hacer equipo. spoiler. Depende mucho del equipo a cuál va a llegar, porque hay equipos que son más introvertidos, equipos hay equipos que interactúan con más. Entonces, lo que sí les recomiendo es que se informen un poco, hagan hartas preguntas cuando lleguen, para entender más o menos a qué equipo van a llegar y se den cuenta, ustedes mismos se den cuenta de lo que necesita ese equipo. ¿Ya? Por ejemplo, a mi equipo, yo necesito gente que no sepa cosas, pero que las pregunte. De hecho, todos nuestros ejercicios son ejercicios diseñados para ver cómo la persona se comporta y no el resultado que me entrega, sino cómo llegó a ese resultado. Entonces, yo no evalúo yo evalúo el proceso más que el resultado. Entonces, pero hay otro equipo que son un poco más directos y necesitan buenos resultados porque quizás el rol que ellos buscan, por ejemplo, si buscan un DBA, dando un ejemplo, claramente yo voy a enfocar en que lo que está respondiendo tenga sentido y no es el proceso, pero si estoy buscando un desarrollo, o por ejemplo estoy buscando un product owner, yo espero que interactúe conmigo como lo haría un product owner en el trabajo. Si busco un quality assurance o ingeniero de calidad, que interactúe conmigo como si estuviera trabajando. Entonces, infórmense un poco antes, infórmense un poco el rol y hagan preguntas cuando estén en la entrevista. No sean tímidos, o sea, no le decimos, el tipo bueno va a preguntar. Quizás no sabe nada, no. Preguntar harto demuestra cierto interés, sería como mi consejo. Y quizás yo le pueda dar otro consejo desde el aspecto más técnico de la arquitectura. O sea, bueno, como lo mismo que dijo Jaime en realidad. Yo diría que para todos los roles se tiende a hablar lo mismo, salvo que sea un rol muy específico. Por ejemplo, bueno, en el caso de la SRE depende, porque nosotros tenemos SRE nuevo que regimos allá un par de meses, que también es como ustedes estaban recién saliendo de la universidad, entonces muchos de ellos no sabían casi nada del mundo de cloud, pero como dice Jaime, lo importante es el proceso más que el resultado, entonces es bueno que lleguen con una idea. O sea, por ejemplo, si van a ir a un cargo de SRE y no saben nada de lo que es un SRE, probablemente no es la idea que lleguen así, pero es cosa de que lean un poco, nada muy específico, y ya con eso se empiezan a formar una idea. Y con eso ya pueden llegar y presentarse y defenderse, ¿cachai? Eso es lo importante.
Buenísimo, gracias por esa respuesta tan completa, Jaime y Joel. Ya. Hay una pregunta que está en el chat. Bueno, de los roles que nombramos, el que sí necesita experiencia previa es usualmente el Product Owner por el tipo de interacciones que tiene. De hecho, nosotros no contratamos Product Owner Entry, siempre son intermedio o senior, porque necesitamos esa expertise también por el tema del inglés y otras cosas. Los que sí pueden ser sin experiencia previa, puede ser un software engineer o un quality engineer. ¿Ya? Ahí con las puras ganas tú ya puedes postular. Porque, como te dije, el proceso, o sea, cómo se enfrentan los problemas es lo que se evalúa, no cómo los resuelve. Si es una persona muy buena para resolver problemas, bueno, pues sí, puede que tenga un plus. Pero en el día a día yo voy a ver cómo se comporta esa persona en mi equipo y voy a ver qué valor le va a dar a mi equipo. Entonces, si tengo una persona que no hace preguntas, yo corro el riesgo de que cuando tenga alguna duda no me la pregunte, y a diferencia de lo que nos pasó con Prieto al inicio, me quedé callado y no me di cuenta hasta el final de sprint cuando yo no logré completar mis cosas. Entonces hay como el tema actitud y también el tema cómo piensan, cómo desarrollan los ejercicios o qué razonamiento llevan para resolver un ejercicio. Entonces serían como los dos roles que no tienen, no necesitan experiencia previa. Algunos por requerimiento, sí, por ejemplo, el PO, no sé si podría existir un PO sin experiencia previa. O sea, no sabría, tendría que ser un programador innato o algo así. No, no Y sé en si se cuanto a lo resuelve la duda. que Dale, nos diga Maca. ahí Victoria, ¿te quedó claro, Victoria? ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro, ya, súper. El tema de los idiomas también que lo mencionaste por ahí, Jaime, ¿es relevante, no es relevante? Depende del equipo. De hecho, bueno, en el centro de desarrollo, la mayor parte de nuestras contrapartes están en Estados Unidos. De hecho, parte de nuestro equipo está en Estados Unidos y a veces manejamos equipos que están en Estados Unidos. Pero eso es porque el centro de desarrollo tiene esa interacción. Pero también hay proyectos que son netamente chilenos, donde se utiliza gente que está en Chile y claramente el idioma no es un requisito. Pero claramente cuando se postula, te dice cuáles son los requisitos que se esperan. O sea, nivel de inglés, si es que existiera. Usualmente en el centro de desarrollo, sí, yo creo que es muy importante inglés porque ya sea al inicio o eventualmente te vas a cambiar de equipo y te va a tocar un equipo donde tu manager está, o la mitad de tu equipo está en Estados Unidos, que fue que nos pasaba completo al inicio, que más de la mitad de nuestro equipo estaba en Estados Unidos y nosotros éramos los únicos sudacas que hablábamos español. Pero puede pasar eso. Ahora, no significa que todos los roles requieran eso. De hecho, hay proyectos que están en el centro que son para Chile. Claramente no necesitáis hablar en inglés con gente de Chile. O sea, es un tema de eso. Pero la postulación, o sea, la oferta laboral te lo va a indicar. Así que están avisados. Vale. Bien. Vamos a dar unos segundos más para ver si hay alguna otra pregunta. Por mientras alguien se suma, quería hablar sobre eso. Mi recomendación es aprender inglés. Y independiente de que si a uno le guste o no le guste el lenguaje, en realidad en el mercado laboral chileno hay muy poca gente que sabe hablar inglés. Entonces, eso los pone en una posición competitiva dentro del mercado. Y hay muchos proyectos que están hechos en Chile y que son para el mundo. Entonces, eso los ayuda bastante. Así que si pueden aprender inglés, practicar, ver películas en inglés, escuchar música en inglés, es un plus. Así que eso es como una recomendación que los puede ayudar un poquito más adelante y los puede posicionar un poquito mejor dentro del mercado. De hecho, acompañando lo que decía Prieto, sí, los podcasts también ayudan harto porque cuando hablas con alguien en inglés, no usan ese inglés que te enseñan en los audios de los libros de inglés, sino que es bastante coloquial. De hecho, hay muchos acentos, como dijo Prieto, y cuesta a veces. Entonces, entrenar el oído facilita bastante las cosas. Probablemente no entiende lo que dicen, pero sabe diferenciar palabra entre palabras. Después tú le das el significado, pero inicialmente ser capaz de reconocer palabras que a veces son muy similares ya es un plus que ayuda bastante en el día a día. Súper, ya parece que no hay más preguntas.
Bueno, les comento que yo también pasé por Equifax, así que les puedo dar mi experiencia personal. Es una muy buena escuela, así que yo se lo recomiendo 100% si es que están buscando un lugar donde presentar su currículum cuando egresen, chicos. Yo ahí estuve en doble rol, Product Owner y Scrum Master, así que es un buen lugar, se lo recomiendo. Rodrigo también, así que tenemos ahí esa experiencia, si es que nos quieren preguntar. Bueno, le damos las gracias entonces a Jaime, a Joel. Muchas gracias por darse el tiempo, como les decía recién. Y bueno, como dice por ahí, bienvenidos. Que estén bien, si no hay más que agregar, les damos las gracias. Ahí Aldo ya puede cerrar la sesión. Que estén súper bien. Buenas noches a todos. Listo, gracias. Chao, chao. Adiós. Chao chicos, muchas gracias.